día a cada uno de los que nos escuchan y nos ven en este hermoso día que el Señor nos regaló. Bienvenidos a un episodio más de Parábolas Enigmáticas. En esta ocasión y en este episodio nos acompañan dos pastores, el hermano Irving Martínez y nuestro hermano Celso, que vienen desde lugares muy lejos. Hermano Irving, ¿desde dónde nos acompaña? Desde el oriente del país, de Jutiapa. Hermano Celso, ¿desde dónde nos acompaña? Desde la costa sur de San Marcos. Imagínense. Es una bendición estar con ustedes. Desde dos lugares totalmente opuestos, y en este hermoso día queremos hablar con ustedes, aprender juntos. Así que vayan, tomen su Biblia, sus notas y vengan y acompáñenos a Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 32. Y en este día vamos a hablar acerca del hijo pródigo. Hermano Celso, para empezar nos gustaría que pudiéramos hablar un poco acerca de la estructura de esta parábola. ¿Qué nos puede decir usted acerca de esta estructura? Pues primero mencionar que esta parábola del hijo pródigo se encuentra, como dijo nuestra hermana, en el Evangelio de Lucas, y forma parte de una trilogía de parábolas sobre lo perdido. Ahí se menciona la oveja perdida en el versículo 1 al 7, la moneda perdida en el versículo 8 al 10 y el hijo perdido. En esto del hijo pródigo, del hijo perdido, la estructura está de la siguiente manera, está de 3 puntos principales. Podemos mencionar como primer punto al hijo menor, que está del versículo 11 al 20 de la primera parte. Ahí el hijo menor pide su herencia, abandona el hogar y termina en miseria, pero reconoce su pecado y decide regresar a su padre. En la segunda parte podemos ver el padre, es decir, desde los versículos 20 de segunda parte al versículo 24. Ahí el padre muestra misericordia al hijo menor, lo trata con honor y se regocija que haya regresado su hijo perdido. Y la tercera parte es el hijo mayor, que se menciona desde el versículo 25 al 32. El hermano mayor se indigna por la celebración, revelando una actitud legalista. Básicamente esta es la estructura de esta parábola. Ok, perfecto. Entonces vemos que en esta parábola son 3 puntos, ¿verdad? 3 audiencias a las que podemos ver, ¿verdad? Desde quizás podemos identificarnos como el hijo perdido, o podemos incluso identificarnos también como ese hijo que se quedó al lado de su padre, o quizás como ese padre, ¿verdad? Que perdió un hijo. Tenemos 3 perspectivas diferentes de donde podemos interpretar. Pero más allá de interpretar, hermano Irving, ¿qué podemos aprender un poquito más acerca de este contexto o acerca de esa historia de donde se escribió esta parábola? Sí, creo que es un gusto estar con ustedes. Es importante entender el contexto de las parábolas para poder hacer una interpretación correcta. Resulta de alguna manera imposible tal vez establecer reglas fijas para la interpretación de las parábolas, porque el grado de comparación varía de una parábola a otra. Por ejemplo, tenemos también el ejemplo de la parábola del sembrador, que tiene elementos o detalles diminutos como las aves y el sol, que son importantes, mientras que en la parábola del hijo pródigo, las cosas tales como el becerro gordo y la música y la danza no pueden tener mucha relevancia, ¿verdad? Porque el propósito va más allá de definir estos elementos que acompañan la narrativa. Por eso es importante entender entonces el contexto, a quién se está refiriendo, cómo nosotros podemos interpretar, y lo que decía nuestro hermano Celso, ver los puntos que tiene esta parábola para ir un poco indagando. Así que al estudiar esta parábola sería impropio preguntarse como, ¿qué significan los cerdos aquí? ¿O qué representa el anillo en el dedo? Y a veces nos quedamos por esos detalles y todo eso, y en ocasiones tendemos a dejarnos llevar por interpretación de estos elementos, la parábola dejando a un lado lo esencial, como decía Manu Celso, el hijo que se va, el hermano que se queda, el padre que recibe al hijo. Entonces dejamos a un lado estos elementos que son esenciales dentro de la parábola, ¿verdad? Excelente, hermano Irving, gracias, ¿verdad? Por darnos un poquito más y ampliar un poquito más esto, que al interpretar una parábola es necesario poder conocer este contexto, a quién se les dijo, por qué se les dijo, cómo introducir todo esto, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la parábola, ¿verdad?, habla de 3 elementos, del padre, del hijo. Podemos ver que se les habló a una audiencia judía, podemos ver que estaban hablando un poco de algo que se perdió, como lo vemos anteriormente. Pero hermano Celso, ¿verdad? Me gustaría que nos pudiera ayudar con esta pregunta.
¿Cómo entendió esta parábola la primera audiencia que la escuchó? Antes de ver el significado original para la audiencia, me gustaría agregar un poquito más en relación al contexto. Pues recordar que la parábola aparece en el contexto de la crítica de los fariseos y escribas, porque Jesús recibía a los pecadores. Pues esa es parte que es un dato muy importante también para nosotros. Bueno, entonces para ver el significado original, yo pienso que, no es que pienso, podemos entender que el Padre representa a Dios, el Hijo menor representa a los pecadores arrepentidos y el Hijo mayor a los líderes religiosos. La parábola enseña que Dios se goza en restaurar a los pecadores arrepentidos, mientras confronta la actitud orgullosa de quienes se consideran justos, como en este caso los fariseos, que no les gustaba que Jesús recibía a los perdidos. Podemos tomar en cuenta a los publicanos y todas las personas que estaban en pecado. Ok, muy bien, muchísimas gracias, hermano Celso, ¿verdad? Podemos ver entonces que quienes vieron a Jesús y quienes escucharon acerca de esta parábola pudieron entender que quizás el Señor se refería a aquellos que eran marginados o rechazados en aquel tiempo. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros entender un poco esta parábola a nuestra contextualización de una forma más contemporánea? Hermano Irving, ¿qué nos puede decir acerca de esto? Sí, creo que es interesante, ¿verdad? Cómo nosotros podemos tomar una historia, por decirlo así, del primer siglo y quererla interpretar en el presente, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta los elementos que estamos viendo, y a la hora de querer hacer una lectura contemporánea de la parábola, como en el caso del hijo pródigo, debemos de tener cuidado de no caer en las alegorías, porque podemos tender a representar cada detalle que esto significa y se han hecho interpretaciones alegóricas, ¿verdad? Por eso hay que reconocer que pero en una parábola, y esta es la mayor diferencia entre una parábola y una alegoría, que cada detalle no necesariamente tiene un significado. En el caso del hijo pródigo, los detalles de una parábola se ponen por lo general para darle colorido a la narración. Entonces hay algunas cosas interesantes que debemos de tomar a la hora de hacer una contextualización o una aplicación contemporánea. Y la primera regla es para interpretar parábolas, entonces debemos descubrir la verdad central que ofrece la parábola. Siempre hay que preguntarnos la misma cosa: ¿cuál es la lección principal de la narrativa, verdad? ¿Qué representan estos elementos? Entonces, una vez que hayamos tenido esto, podemos comenzar a hacer ciertas aplicaciones. Y la segunda regla se basa en interpretar la parábola según las circunstancias de su origen, como ya lo decía hermano Celso, ¿verdad? El contexto en el que Jesús está añadiendo, la crítica que había. Entonces, cuando tomamos esos elementos, entonces vamos a buscar el mensaje central y ya podemos partir de ahí en hacer una aplicación contemporánea, y esto nos lleva a recordar la audiencia que está escuchando esta parábola en ese momento, cómo la interpretaron, cómo nosotros la podemos interpretar, que representa el hijo en ese momento, el que pide la herencia y decide irse, que representa el hijo que se queda, pero que se queda con una amargura en el corazón, y que representa el padre que lo espera, que lo recibe con los brazos abiertos, ¿verdad? Y como ya hermano Celso ha dicho, es Dios hablando de cómo Dios recibe a aquellos que han pecado, ¿verdad? Entonces creo que antes de hacer una contextualización, una aplicación contemporánea, debemos pensar en ciertos elementos para poder hacer esa aplicación, ¿verdad? Usted, hermano Celso, ¿qué nos puede decir acerca de estos elementos que necesitamos ver antes de poder hacer una aplicación contemporánea? ¿Y cuál para usted sería esta aplicación contemporánea? Es muy importante para no aplicar de manera errónea, porque si no entendemos bien la parábola, pues vamos a sacar aplicaciones erróneas, ¿verdad? Pero de esto podemos sacar algunas aplicaciones tomando en cuenta lo que ha expuesto nuestro hermano Irving. Podemos mencionar primero y entender que Dios es misericordioso y que busca restaurar al pecador. Eso es así, y yo creo que vemos esa misericordia en el Padre, cómo trata a su hijo que se había perdido. No lo ve de manera indiferente, no lo rechaza, sino al contrario, lo recibe. Muestra ese amor, ¿verdad? Exactamente. De igual manera en estos días, cualquier pecador que se acerca a Dios, cualquier persona, sin importar la situación de perdición en que se encuentre, pues puede contar con la misericordia del Señor, ¿verdad? Otra cosa y otra manera de aplicar esto es que el verdadero arrepentimiento implica reconocer el pecado y volver a Dios.
El hijo perdido reconoció que había fallado al padre, reconoció que estaba perdido, que había hecho mal, había pecado, pero en medio de eso, entonces, al reflexionar, regresa al Señor. Nos da a entender entonces que todo pecador debe entender que está en una situación difícil, está en pecado, pero que debe volver a Dios arrepentido. Y yo pienso también que podemos aplicar en este caso y poder ver ahora entonces en la actitud del hijo mayor. Esa actitud es un poquito difícil de entenderla, pero a la vez también es una realidad en nuestros días. Y podemos aplicar que la religiosidad orgullosa puede impedir celebrar la gracia divina. El hijo mayor, en vez de alegrarse, pues rehúsa de alguna rehúsa manera. y a la vez se enoja, ¿verdad? ¿Cómo es posible que que acabó todo lo que le dieron y yo que he estado acá y pues no me han celebrado, ¿verdad? Se enoja por la forma como el padre trata al hijo perdido. Pues entonces a veces así pasa con algunos, ¿verdad? Que se creen muy religiosos y cuando ven que alguien pues es restaurado y que el Señor lo usa grandemente y pues se molesta, como si eso acaba de venir, ¿verdad? Y cómo ha superado. Una cosa que yo tengo aquí en mis notas es que la comunidad cristiana debe reflejar el corazón misericordioso del Padre. Como iglesia, pues eso debemos imitar del Padre, mostrar misericordia a los que están perdidos. Creo que es un mensaje muy pertinente lo que acaba de decir, ¿verdad? Como no solo como persona individual, sino como comunidad cristiana, debemos entender ¿verdad? Ese corazón misericordioso que debemos de tener frente a los demás, a aquellos que se han alejado, que están perdidos, y no actuar con crueldad, porque tenemos el ejemplo más claro, el Padre recibiéndonos a pesar de nuestros pecados, de que fallamos constantemente, y creo que es un mensaje muy, muy pertinente para nuestros días, mostrar esa misericordia la cual hemos recibido, también hemos experimentado, ¿verdad? Claro, realmente podemos ver aquí, ¿verdad? Que no solo podemos identificar, no solo como esa perdida, como ese hijo pródigo que se fue, ¿verdad? Muchas veces nosotros tendemos, o quizás nuestro público que nos está viendo, escuchando, se ha identificado como ese hijo perdido y como el Señor es misericordioso y nos ha perdonado. Pero en cuántas ocasiones hemos estado así, como ese hermano que se quedó enojado, no señalando como es una pecadora o es un pecador, ¿cómo es posible? ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado también como desde esa perspectiva, ¿verdad? ¿O cuántas veces nosotros hemos mostrado misericordia como ese padre? Realmente el hijo pródigo, ¿verdad? Nos deja muchas enseñanzas a la actualidad que podemos nosotros poner en práctica. No solo identificarnos como ese hijo que se fue y que regresó a las manos, a los brazos del padre, sino que también podemos ver y preguntarnos a nosotros, ¿he sido yo como ese padre misericordioso o he sido como ese hermano que en su corazón hay enojo? Quizás ustedes ahí en casita pueden ponerse a pensar y reflexionar un poco acerca de esto. Y para ir terminando, gracias hermano Celso por esta oportunidad que nos da de poder escuchar y aprender juntos. Gracias hermano Irving por estar acá también. Pastores de diferentes áreas de Occidente, de Oriente que han venido y que juntos como comunidad hemos aprendido acerca de las parábolas y hemos querido compartir con ustedes. También gracias a ustedes que nos están viendo, escuchando. Y espero que hayan podido aprender un poco sobre esta estructura, recapitulando, ¿verdad? Es una estructura de 3 puntos, del hijo, del hermano y del hijo y del padre, ¿verdad? Gracias a ustedes que puedan ver estos puntos. También gracias porque podamos aprender y reflexionar acerca de esta parábola. De verdad los esperamos en nuestro próximo episodio, las parábolas enigmáticas. Señor les bendiga.